Ay, vamos a hacer un repaso de las divisiones principales del sermón. El sermón tiene una estructura, un bosquejo, y eso es lo que tenemos que manejar. Ahora voy a compartir el material. Mucho. Ustedes tienen el curso. Mía. Ya. Mía también. Mía. Muy bien. El Vamos a hacer un texto. repaso comenzando por el texto. El texto es la base bíblica por la cual vamos a desarrollar nuestro sermón, ¿no? La palabra texto nos lleva a pensar que es algo como el tejido o la tela, ¿no? Que está, vamos a decir, entretejido, valga la redundancia, ¿no? Los hilos unos con otros y por eso forman una unidad. Así que entonces el texto es algo que está entretejido con el tema y el sermón. Y por eso entonces ayuda a mantener la unidad en el sermón. Es muy importante. Además, para nosotros el texto es el fundamento de lo que predicamos. Una predicación sin texto bíblico ya no es sermón, es conferencia, es charla. Así es, pues. Entonces muchas personas en el púlpito están dando charlas porque no usan un texto bíblico. O sea, dan consejos, sí, bastante consejos saludables para la vida cristiana, para la vida en general, pero no están usando un texto, una base bíblica. ¿De dónde sale ese consejo? Debe salir de un escrito está. Eso es importante, ¿no? Entonces, hay que usar los textos que están a nuestro alcance. Ya todo eso está en el tema que desarrollamos. El texto nos va a sugerir entonces un tema. El, el texto nos va a sugerir un tema. Eh, Anteriormente está hablando del tema. Aquí está el concepto de tema. El tema es el material sobre el cual el predicador se propone hablar. El tema es la verdad que correrá por todas las partes del sermón. Es importante esta definición, la verdad que correrá por todas las partes del sermón. Eso indica entonces que cuando estamos elaborando nuestro sermón, nunca se olvide de su tema, porque va a llegar bastante material en su investigación, análisis del texto, va a llegar bastante material, o si no, usted usa también otros libros, comentarios, etcétera. Ahora la inteligencia artificial va a llegar bastante material y se puede desviar y se olvida de su tema. Entonces la verdad del tema debe correr por todas las partes del sermón. Y ahí está en que va usar algunas palabras, de repente lo va a repetir o va a usar sinónimos de la palabra que está incluido en su tema. Ahí. Todo sermón debe tener un tema, pero recuerde con esta cualidad, divisible, o sea que se pueda dividir. Porque si no se puede dividir, entonces ese tema es una subdivisión o es parte de otro sermón. Ahí el asunto. Porque la gente lo que va así con el esfuerzo, sino tiene voluntad de escuchar el sermón, lo que va a recordar más es el tema. Pero no lo has mencionado una sola vez, sino de diferentes maneras lo has mencionado en el desarrollo de tu sermón. Entonces sí se va a acordar, ¿no? O lo dirá con palabras sinónimas, pero ahí está el contenido, ha entendido lo que tú querías comunicarlo, ¿no?
Eso sucede cuando mantenemos la verdad en todas las partes del sermón. El concepto, si usted quiere hablar de perdón, entonces en todas las partes del sermón debe hablar de perdón. Si usted va a hablar de infierno, entonces hable de infierno en todas las partes del sermón y así esa verdad se va a quedar en el oyente. Eh, Tema y título, hemos dicho que vamos a usar, nosotros vamos a usar tema. El título no es, bueno, solo es útil para en una necesidad de publicidad. Cuando va a hacer publicidad a su sermón, se anuncia un aniversario o algo así, ahí se puede poner el título. De otra manera, no es indispensable. Ya, entonces van a caminar juntos el tema y el texto. ¿Ya? Son las dos partes importantes. Ahí comenzamos con la elaboración de nuestro sermón. ¿Ya? De repente el tema, usted lo consigue, tiene un deseo de hablar sobre un tema. Y así que esté, vamos a ir con esa, de repente es una expresión larga, escríbelo porque se va a mejorar ese tema. Entonces búscale un texto bíblico. Pero si te llama la atención un texto bíblico, quisiera predicar de este texto, entonces ponle un tema, elabore un tema. De esa manera los dos van a caminar juntos, ¿no? Y entonces cuando ya tiene el tema y el texto, entonces ahora va a ser el análisis. Este tema, recoger el material se trata del análisis que debes hacer a tu tema o a tu texto. Porque si no hay un análisis, una investigación, no vas a tener materiales con que elaborar tu sermón. Aquí presenta así como recoger el material. Estábamos hablando de construir una casa. Si usted piensa, ¿no? Su tema es voy a construir una casa de 2 pisos. Entonces tiene que pensar ya en los materiales. Para un piso es otra cantidad de materiales. ¿Ves? Sí, para 2 pisos y es otra cantidad de materiales. Quiero hacerlo solamente 2 pisos o con proyecto para tercer o cuarto piso. ¿Ves? Estoy analizando todo. Bueno, va a haber un tragaluz pequeño o amplio, ya como un patio. Depende de eso, entonces voy a buscar materiales. ¿Ves? Entonces, así, este recoger de materiales que usted analiza su tema, analiza su texto y así va a encontrar. Y todo eso escriba, apunte, no que no esté solo en la cabeza, porque si no, nos olvidamos al momento, ¿no? Así como ha llegado, así como usted ha analizado y encontrado ese material, entonces así ponle de alguna manera escritos, si es a mano, si es en la computadora, pero va recogiendo los materiales. Cuando ya tiene los materiales, entonces pasa la siguiente parte que es ya organizar ahora. Organizar ese material. Entonces, cuando organizamos, ya tenemos que pensar en la introducción. Y aquí está el bosquejo. Cuando organizamos, hemos recogido los materiales, ahora queremos organizar, vamos a considerar cuál de esos materiales nos es útil para la introducción. Esto es muy importante. Ya vamos a tratar un tema muy particular sobre la introducción. Es un puente entre el tema y el cuerpo del sermón. O sea, usted lee su tema o lo dice de memoria y el versículo bíblico lo lee o lo dice de memoria y entonces ¿cómo lo va a desarrollar? Ahí crea un puente. Y en la introducción es el ofrecimiento para el oyente de qué vas a tratar en ese sermón. Estás ofreciendo el menú. Luego, en la organización, sigues pensando, se necesita divisiones principales. Algunos han llamado el cuerpo a estas partes, divisiones principales, subdivisiones, incisos también. Algunos lo han llamado.
el cuerpo, pero no es necesario hacerlo, solamente para mantener el orden, ¿no? De la introducción vas a pasar a elaborar las divisiones principales. Y ahí entonces tienes las ideas principales de tu sermón. Esas divisiones principales se desarrollan a través de subdivisiones. Esta parte entre las divisiones y subdivisiones es la parte más amplia del sermón, porque ahí está todo tu argumento que vas a desarrollar, ¿no? Si tiene dos, tres divisiones, hasta siete hemos dicho, siete divisiones puede tener un sermón. Y cuando vas a hacer una división de siete sermones, digo, un sermón de siete divisiones, al revés, ¿no? Entonces, dos cosas, calcula el tiempo que vas a usar y la presentación de tu bosquejo. Y yo recomiendo que sea por números, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si va a ser tres divisiones o cuatro, A, B, C, D. En las dos divisiones, A y B. En las divisiones principales estamos hablando. Porque las personas más fácilmente recuerdan uno, 2 y 3. Porque así hablamos. Primero, segundo, tercero. Así hablamos. Cuando es así ya de 5, preferible usar números. Entonces las subdivisiones va a tener A, B, C, D. Los incisos ya puede ser minúsculas o ya asteriscos. Ya eso vamos a ir viendo, ¿no? Así que esta es la parte. Allí también van a estar las ilustraciones. Allí usted va a usar ilustraciones y según la extensión del tiempo de su sermón, por ejemplo, en 15 minutos habla bastante. Puedes desarrollar un tema, naturalmente. De 30 minutos ya tienes que pensar en pausas de descanso mental. Es decir, al concluir un tema, entonces una pausa para el descanso mental. No es que te quedes callado, sino puedes hacer un resumen. No le lances, como decir, material nuevo que le exige a pensar. Porque si te han acompañado escuchándote, entonces han estado haciendo ejercicio mental. Entonces ahí haz una pausa. O cuenta, vamos a decir, una anécdota, una ilustración que haya algún sentido de humor. No hay que inventar los chistes, no. Eso te va a salir de la naturalidad cuando estás desarrollando el sermón. Pero si no cuenta algo relacionado al tema, una anécdota, ilustración de algo, un testimonio, algo relacionado, entonces como nosotros cuando pensamos en imágenes. Así es. Si yo le digo ahorita, a ver, piensa en plátanos. U- Usted no piensa en Platanos. Usted piensa plátanos, Fruta. amarillo. ¿Ves? ¿Sí o no? Yo le digo, piensa en plátanos. Piensa en piña. Usted no piensa en Piña. No, un jugo de piña. Claro, también, ¿ves? Pensamos en imágenes y por eso entonces cuando usted le cuenta una anécdota, usted está ayudando ahora que su mente que está recibiendo conceptos, está asimilando, entonces ahora ve en su mente, él genera imágenes. Ese es un descanso mental. Cuando ya es de 20 minutos, ya vamos a decir, necesita descanso mental, ¿no? Dicen en la ciencia que nuestro corazón, nosotros podemos decir que desde que nacemos hasta que morimos trabaja, porque esa es la vida, pues. El corazón no puede decir ya, dame vacaciones, pero una semanita, ¿no? Pero han dicho que entre latido y latido
él tiene un, como decir, un microsegundo de tiempo que descansa. Así que nuestro corazón también descansa ahí entre latido y latido. Por eso durará pues Sí, toda nuestra hacen vida. mínima pausas. Ajá. Entonces todos nosotros necesitamos descanso. Así que nuestro cerebro está asimilando conceptos y le damos esta pausa con una anécdota o un testimonio o algo que le haga emocionar, ¿no? Anhelar de acuerdo a tu tema. Entonces ahí está entrando ya las imágenes en vez de conceptos, ¿eh? Y cuando ha desarrollado ya sus divisiones principales y subdivisiones, entonces ahora viene la conclusión. Esa es la última parte. Es la apelación para instar a una decisión. Recuerde, en el tema usted ofrece, en el tema usted ofrece qué va a desarrollar. ¿Qué van a degustar los hermanos? Ajá. Y ya en Buenas la noches, pastor. conclusión, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Disculpa la demora. Este, Buenas tardes. Muy tarde. si tú has ofrecido, entonces ahora en la conclusión ya tienes que llamarle a una decisión. Para eso has predicado, porque el sermón tiene un propósito. No te olvides esta palabra, persuadir. No hablamos para completar el programa, si ya hay un culto y dentro de eso el programa, el mensaje. No, no hablamos sencillamente porque tenemos que hablar. Es nuestro trabajo hablar, predicar. No, usted tiene que persuadir. Y por eso entonces persuades acerca del tema que estás viviendo, te gusta ese tema. En la enseñanza se dice, no, tú no enseñas de la escasez, sino enseña de la abundancia de ese tema. Y porque te gusta ese tema, has analizado. No, no vas a poder decir en el tiempo de tu enseñanza todo lo que sabes, porque te falta tiempo, pero a ti te gusta. Entonces enseña de la abundancia. Así también entonces, cuando esa verdad está dentro de tu ser, te gusta, lo has practicado, y eso quieres comunicarle a la iglesia o al inconverso, ¿no? Porque nosotros tan felices de la salvación, disfrutamos de nuestra vida nueva en Cristo. Entonces le comunicamos esa verdad con el fin de persuadirlo para que tome una decisión, como nosotros hemos tomado un día, de recibir a Cristo como Salvador personal, ¿ves? Entonces, no predique, si no quiere persuadir a las personas o a ese grupo que es tu auditorio, mejor no predique, porque para usted no es interesante el tema, menos va a ser interesante para los oyentes, ¿eh? Por eso entonces se predica para llamarle a una decisión. Bueno, ese es y ya les presenté, aquí hay dos formatos de ejercicios, ¿no? Ejercicios homiléticos que usted puede usarlo. Y la estructura también, la presentación también es necesario. En, en la construcción de la casa, los ingenieros van a decir, los arquitectos van a decir también, se necesita fortaleza, que esa casa sea fuerte, columnas, cimiento, base cimentada, todo eso. Pero también se necesita belleza. Entonces, la belleza del sermón está en esta forma de presentación. Este espacio en blanco algo dice. Esta A, ¿por qué está un poco más a la izquierda, mirando nuestro papel? Porque ese es el lugar. Y entonces, cuando se pone los números 1, 2 y 3, está un poco más a la derecha. Ese es el lugar que le corresponde. Quiere decir que estos puntos están sujetos a la división principal. Eso es, cuando usted miras tu sermón, mirar nomás, o sea, la presentación te gusta, entonces vas a entregarlo con gusto a la gente. Pero imagínate que
tengas un papel, ahí está el tema, el texto y todo, y es corrido, no tiene espacios, no tiene punto aparte, no es agradable a nuestros ojos. La presentación. Entonces, esta es la presentación formal del sermón. La división principal, un poquito a la izquierda, la subdivisión está desarrollando la división principal un poquito a la derecha, pero si se tiene que dividir también esta subdivisión, se puede añadir siempre con una inclinación hacia la derecha. Un, a ver, eso se llama sangría y tiene aquí su número. Bueno, acá, por ejemplo, tiene 1.2 debe ser. Para la subdivisión también tiene un poquito más. ¿Ves? Y en la computadora está ahí para poder arreglarlo. ¿Ya? Ya. Volvamos ahora al análisis del sermón. Esto hemos estado considerando, ya hemos visto este tema, el análisis, el examen del tema. Les mandé el material grabado ya sobre las divisiones principales y subdivisiones. Ahora aquí en el recoger el material, el análisis, aquí está hablando análisis del tema, un examen preliminar del tema, ¿sí? De lo que quieres tratar. Ya tienes tu tema, entonces ¿qué es lo que quieres tratar? Aplica estas preguntas, a través de preguntas. Es una herramienta muy importante las preguntas. A veces cuando comenzamos debe estar escrita estas preguntas en tu sermón. Te va a ayudar en la predicación o va a ser más comprensible para el oyente si está en esas preguntas. Pero si ya tienes dominio, entonces solamente va a estar la división principal y la pregunta va a estar en tu cabecita. Y al momento de la exposición lo puedes soltar. Esto es. Pero es muy importante el análisis del texto, la palabra de Dios. Eso es indispensable. Predicador, su naturaleza es explicar el sermón. Ese es un predicador. Está haciendo un buen trabajo cuando explica el texto, explica ese versículo o ese capítulo, ese libro Pastor, también. Sí, adelante. pastor, disculpe, que le interrumpa. ¿Hay diferencia entre el sermón y la enseñanza? No sé, o es lo mismo. Ah, bueno. La enseñanza tiene otros recursos de, eh, adicionales que son exigencias de la enseñanza. Por ejemplo, la enseñanza procede de una institución. El que desarrolla una enseñanza es que hay una escuela o instituto, no sé. Por ejemplo, la iglesia, eh, los domingos pueden predicar el pastor, esa es una predicación. Pero la escuela discipulado, ¿ves? Ahí va a haber enseñanza, lecciones. ¿Por qué? Porque tiene que tener documentos. Esa es una institución educativa. Tiene que tener documentos, por eso se matricula a los hermanos. No pagan de repente una matrícula, solamente su material, pero eso quiere decir que está desarrollando un proceso de enseñanza. Y los temas no es aislado, sino hay secuencia. Nosotros usamos los jueves para la escuela de discipulado. Ahora ya estamos en escuela de liderazgo, porque le falta un añito nomás para que se gradúen. Entonces hay una secuencia. En cambio, en la predicación puedes usar diversos temas.
un domingo predicas evangelístico, el otro día predicas de doctrina, doctrina de la iglesia puede ser, y el tercero puedes hablar de consolación, diversos, pero en cambio en la enseñanza hay una secuencia de temas y propiamente tienen un manual, un libro, ¿ves? Hay exigencias. Y en la ejecución también, en la ejecución de la enseñanza también es diferente que la predicación. La predicación es expositiva, mayormente expositiva. En la enseñanza, en cambio, el alumno participa, ¿ves? Escribiendo, preguntando o aportando también. El alumno participa, haciendo tareas, dando examen, ¿ves? De un sermón no tomamos examen, pero de una enseñanza es parte del examen. Y hay diferentes formas de evaluar. Por ejemplo, aquí en homilética, la evaluación es hacer un bosquejo, porque eso es, los conceptos vamos a traducirlos en hechos. Y la realidad es que usted va a poder elaborar un sermón en forma ordenada, ¿ves? Entonces hay diferencias entre predicación y enseñanza. Ahí vamos. Estamos diciendo que se debe examinar el texto. Y para eso, aquí nos sugiere, primero hay que orar. Como el salmista. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Eso debe decir todo predicador, todo maestro también, porque ¿de qué va a enseñar, de qué va a predicar? Sino de la palabra. Pero cuando dice maravillas de tu palabra, está diciendo las cosas que me van a asombrar, que voy a ir descubriendo. Eso debe ser el anhelo. Es decir, Señor, yo quiero comprender tu palabra para poder explicarlo a mis oyentes, sea creyentes, sea inconversos, ¿no? Y en, de esa fuente que es la palabra de Dios vamos a sacar los materiales para nuestro sermón. Ya han hecho, algunos han presentado su sermón y está con bastantes textos bíblicos, ¿eh? Están basando su sermón en la palabra de Dios, ¿no? Los consejos son buenos, las explicaciones son buenos, todo, pero que sea bien apegado a la Biblia, ¿no? En, en la Biblia encuentro materiales para diferentes clases de sermones y para satisfacer diversas necesidades de los oyentes. A veces los oyentes necesitan consuelo, o a veces también necesitan instrucción, enseñarles cómo hago ahora, cómo puedo orar con más efectividad, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo comprender la Biblia? Le das a través de la predicación le ayudas con esos recursos, pero estás usando la palabra. También dice en la Biblia hay promesas, exhortaciones, ilustraciones, conceptos de las grandes verdades. Hay que leer la Biblia como la carta de nuestro Padre Celestial. No es un libro que amenaza, es un libro que nos ayuda a conocer a nuestro Padre Celestial. Y en los mandatos desafiantes, exigentes, nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que Dios procura nuestra formación como cristianos, es la Amén. formación de nuestro ser interior. Es importante, ¿no? Si nos dejara sin formación, seríamos cristianos desordenados. Si no hay ¿cómo decir? Los mandatos bien claros, ¿no? Y por eso abunda. No dice una sola vez, sino dos, tres veces, habla del mismo asunto. Entonces nos está formando. No tenga miedo a la palabra de, de corrección que afecta nuestra naturaleza pecaminosa. Es necesaria. Mira, ¿cómo puedes
es ser feliz escuchando a tu pastor. Cuando tu pastor agarra la espada, ya no es el cayado, ¿no? La vara, vamos a decir, sino la espada para cortar la carne, y entonces ya duele la enseñanza. Entonces tienes que ahí sentadita en tu silla o a la banca, decir gracias Padre por tu palabra. Esa palabra me está sanando. Tienes que decir, ¿eh? Esa palabra me está Amén. sanando. Porque duele, es decir, un corte. Cuando a la herida llega el alcohol, hasta el agua oxigenada. Duele, ¿no? Pero ¿qué? Se está Sí. buscando la sanidad. ¿Ves? Entonces, no tenga miedo de las Limpiando la promesas. impureza de las bacterias. Claro, muy bueno, así es. Así es, mis hermanos. Entonces, no te agarres con el predicador. El predicador está usando la palabra para confrontarnos en esta realidad y nos va a ayudar a crecer. ¿Ves? Em, Seguimos con el análisis. ¿Dónde va usted? Usted va a buscar analizar su tema y su texto en la literatura intelectual también. Así que por eso el predicador tiene que tener una amplia cultura. Él es un hombre de lectura, sabe leer el material seleccionado. Pues, no va a estar leyendo Bocón, el ojón, el mentirón, ¿no? Sino- Porque le va a salir, porque somos lo que leemos, lo que escuchamos y lo que vemos. sí, ¿ve? Usted tiene que seleccionar su lectura, entonces, ¿no? De las cosas que nos traen información ahora. Hermanos, la ciencia está avanzando a plazos agigantados. Yo ya me he quedado distante de la inteligencia artificial. Pero ahí cuando me atrevo a meter, ya me quiero meter en ese mundo, pero el tiempo, pues, el tiempo es el asunto. Así que tienes que manejar, pero eso es parte del desarrollo intelectual de este tiempo, ¿eh? Así que hay que estar informado ya. Nuestros hijos están entrando en esa era, pues nuestros nietos peor, hermano. Cada 5 años los niños nacen con más capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque los tiempos, o sea, es el tiempo de la intelectualidad. Pero la triste noticia es que esas neuronas, superneuronas del cerebro, lo está matando la pantalla del celular. Y donde Sí, no selecciona pues, lo que va a ver, sino que ve jueguitos, sudoki, dice, sudoki, ¿cómo se? Todas esas cosas no ayudan a la inteligencia. sudoku. Tiene la potencia, vamos a decir, como potencial, tiene la inteligencia. Pero este, las facilidades que le da de estar frente a la pantalla a veces lo dificultan, pues. Dice, un ejercicio muy saludable ahora es escribir, sí, a mano, escribir. Así tu tema, vamos a decir, ¿no? Ya en la computadora es lo que vas a presentar, es de repente un manual, tu sermón escrito, pero escribe, eso va a ser, ¿no? Cuando escuchas un sermón, toma notas. Eso ayuda a desarrollar la inteligencia. Te acuerdas más de lo que escribes que solamente de lo que oyes. Entonces, por eso debemos buscar también ahí en el ámbito intelectual algunas ilustraciones o explicación también, ¿no? Porque la Biblia también tiene profundidad, ¿ah? De las cosas de esta vida, también lo habla con profundidad en el lenguaje científico de su tiempo. Luego la literatura espiritual también, aparte de la Biblia, ¿qué libros has leído? Eh, Libros de estudio, pastor.
claro. Libros de estudio, pero de la vida cristiana. Claro, Eh, y cuando estaba en la secundaria me mandaban leer la novela, pastor. De Shakespeare. sí, Ese mismo. antes las novelas eran escritas. El- su material era dramático. No había figuras, escrito nomás. Y luego también habían novelas por la radio. Se oía las voces y todo eso, pero no se veía imágenes. Pero ahora las imágenes, que el asunto está, eh, la imaginación es parte de la intelectualidad y las imágenes ya nos quitan ese esfuerzo de imaginarnos. ¿Por qué decir nosotros los mayores hemos crecido con las anécdotas, cuentos tradicionales de nuestros padres y abuelos? Mi abuelo yo no he disfrutado tanto, pero sí lo he conocido, a mi abuelo, mi abuela, también de parte de mi mamá, de mi papá, de mi mamá he conocido solamente a mi abuelita, eh, pero no he disfrutado así de cerca, pero de mi papá sí, contaba cosas así interesantes Sí, sí, y- igual, pastor, yo he gozado eso. ajá, y entonces, ¿qué Para pasa? darte miedo, pastor, algo nos contaban. ¿Cómo? Para tener miedo, algo nos contaban. Ah, pero ahí te están preparando para la vida, pues. Para que seas precavido, Mm. pero no, depende cómo reaccionas lo que cuentan. Pues sí, a mí también me han contado como mi papá se ha pasado buen tiempo en la selva, entonces ahí ha crecido su juventud, todo. Y tenía también tradiciones de la parte sierra, como niño ha pasado, pues. Pero una de las cosas negativas es que de repente, no sé, por mi formación anímica sería, tenía miedo a la oscuridad. Llegué a tener miedo a la oscuridad. Entonces fue una época, un tiempo. De repente mi adolescencia por ahí pasé. Pero un día ya pues no pasé ni terapia, nada, sino sencillamente empecé a pensar, porque la zona donde vivía, zona rural, todavía no había llegado la luz y tenía que caminar de noche, pues, no es y entonces empecé a preguntarme, ¿y por qué tengo miedo a la oscuridad? Porque ¿qué cosa hay en la oscuridad? No había nada razonable, nada lógico. Todo dice, por gusto estoy teniendo miedo. Y si hay alguna cosa me enfrento, pues. Así vencí preguntándome. Entonces, esa es una reacción también que hay en cada ser humano, ¿no? Los libros cristianos son producto de experiencias del escritor, el autor, y también de su análisis que ha hecho de un tema, pues. Por ejemplo, los libros de estudio eh, son manuales de enseñanza, eso es producto de trabajo eh, que los escritores han hecho, pues. Algunos se meten en los idiomas originales, el hebreo, el griego, el arameo, todo eso y hacen un análisis, también ayuda. Otros comparten la experiencia que han tenido, eso es saludable, porque la experiencia también es em, una buena manera de recibir de otras generaciones sus experiencias y nos puede ayudar. Uno puede evaluar y ver cómo podemos usar ahora en nuestro tiempo, ¿no? Así que es muy útil la literatura espiritual. Ahora el libro ya está haciendo, el libro físico, ¿no? Está siendo reemplazado por
los videos, de temas de estudio, y también hay libros que ya salen así. O sea, aparte hacen un libro físicamente, los que quieren leer ahí tienen, aparte tienen su libro digital. Tú compras el libro, entonces ¿qué te mandan? Un audio, y escuchas ahí el, el libro. Todo eso está pensando la inteligencia artificial. Cuando también ahora es importante examinar acerca de nuestro tema, relacionándolo con la humanidad. Que esto nos ayuda que cuando conversamos con las personas, o sea, hay que ponerlos en la silla de alumno. Cuando vas a otros lugares así, entonces conversa como alumno de ese lugar, toma interés, ¿no? Y no vayas como que yo tengo, vamos a decir, la super verdad de ahora, estos no saben nada, ¿no? ¿No? Ahí en su vida rústica pueden tener cosas muy importantes y uno quiere conocer a través de las cosas que ellos están viviendo, cuáles son sus temores, cuáles son sus éxitos, cuál es su visión de la vida. Así en el diálogo sencillo uno va aprendiendo de la humanidad, ¿no? Y también puedes anticiparte a conocer cuáles van a ser sus argumentos para no aceptar a Cristo como Salvador personal. ¿Sí? Porque han pasado tantas cosas, ¿no? Y cuando presentes el Evangelio tienes que conocer, porque esos argumentos van a ser una dificultad que superar para que tomen la decisión, ¿no? Y para conocer esos argumentos que impiden la decisión, comienza mirándote a ti mismo. A ver, ¿te convertiste a Cristo la primera vez que te predicaron el Evangelio? ¿O vistes la vida cristiana, ¿no?, que se desarrollaba en tu familia, pero no tomaste la decisión? Hay un porqué. Hay un porqué. Entonces, eso también puede estar pasando en las personas, ¿no? Y después también viendo los beneficios de establecer una relación personal con Dios. Eso puede ser favorable también. ¿Cómo estás experimentando la vida cristiana? ¿Te miras a ti mismo? ¿Miras a la iglesia? Eso te da material para poder presentar a las personas el, el mensaje de salvación, ¿no? Así que es importante, ¿no? Además también la historia de la humanidad nos dice cómo se comporta el ser humano. La historia han pasado con sus guerras, sus luchas, sus inclinaciones, los movimientos que se levantan ideológicos, ¿no? ¿Y qué reacción? ¿A quiénes afectó? ¿A los jóvenes, a los adultos, a los obreros? Por ejemplo, el comunismo fue aceptado con los obreros. Ellos lo aceptaron porque era esa condición en que estaban viviendo, ¿no? Y los patrones, los millonarios explotaban a ellos. Entonces el caldo de cultivo para el comunismo fue la- el maltrato que se le daba a los obreros, los trabajadores. ¿Eh? Sí, también entonces estudiando a la humanidad así en grandes rasgos, un poco de sociología, ah, nos ayuda a comprender, y eso también va a ser material para nuestro sermón, ¿no? Sí. Entonces es bueno que se predique sobre necesidades muy particulares que está pasando el ser humano.
esa predicación va a ser aceptada, le va a gustar y va a ser útil a su vida. Pero no prediques solamente porque tienes una idea súper especial, en tu último descubrimiento, vamos a decir, ¿no? En el hebreo, en el griego, ¿no? Había un pastor un maestro contó, dice, conversando con un pastor y el pastor le dijo, qué profundidad de la Biblia, oh, qué maravilloso es la Biblia, dice, yo estoy en mi congregación, 3 años le estoy enseñando ya el libro de Gálatas, Gálatas nomás, le estaba enseñando 3 años, dice, y qué profundidad de la palabra, decía, ¿no? Y el maestro le pregunta, dice, consiervo, pastores, ¿y cuánto de las personas de tu congregación sienten tentación de volver a la ley? Eso le preguntó. Y él dijo, ¿la ley? Este, no son gentiles, vamos a decir así. Ellos no han estado en la ley. Estaba en un país industrializado, ¿no? Pero la palabra es bien profunda. Hay que enseñarle, dice. Pero Gálatas es interesante para las personas que tienen tentación de volverse a la ley. Ese es vamos a decir, el hilo que recorre todo Gálatas. Claro, tienen ahí enseñanzas relacionadas, ¿no? con ese tema. Pero eso es, predica a una necesidad que hay en las personas y en la mayoría. El predicador no enfoca su sermón a una persona. De repente, había una hermanita pues, que él es muy débil en cuanto al chisme. Y entonces dice, voy a cortar esto voy a cortar de la congregación y prepara su sermón, ¿no? Los peligros del chisme. ¿Ya? Ha analizado el griego, el hebreo y todo, ¿no? Ha consultado comentarios y tiene su sermón ahí listo. Ahora el domingo voy a predicar, dice, los peligros del chisme. Y cuando se sube a predicar, dice, mira toda la congregación, dice, está saludando y está mirando, dice. Y la hermana no vino. Se le fue el sermón, pues, porque los demás ya no necesitaban ese sermón, pues, solamente la hermana necesitaba. Y la hermana no vino en ese culto. Entonces, No hay inspiración. entonces, no se predica. Pastor, Sigue. claro, disculpe, pastor. O sea que ahí con ese ejemplo usted nos está ilustrando que no tiene que ser direccionado, tiene que Claro. ser direccionado por el Espíritu de Dios para, ¿Qué opina él? ¿Usted qué opina? ¿Qué nos enseña usted basado a eso, pastor? claro, Claro, no podemos direccionar para una persona. A veces agarramos el púlpito como si para defendernos a nosotros mismos, resaltarnos a nosotros, ¿no? No, es alimentar a la congregación. Esa es la prédica. El pastor alimenta a la congregación por medio de la enseñanza o la predicación, ¿no? Y debe ser a la mayoría de las personas. Es decir, porque cada persona tiene diferentes necesidades. Pero yo creo en la gracia de Dios. Digo, Señor, que sea útil tu palabra para las personas. Háblalo, Señor. Lo que yo no he expresado vamos a decir, en este sermón, usted puede hablarle a su corazón. Entonces, esa persona durante el sermón va a ser tocada por la palabra. Entonces su necesidad espiritual va a ser satisfecha, o su desafío va a ser confrontado con su pecado de repente, ¿no? Pero de otra manera, pues. Ese es el caso, ¿no? Cuando veamos las necesidades de la humanidad, entonces veamos así en términos corporativos, generales, grupales, y no enfocándonos en una sola persona.
Eh, Eso es lo que no va a hacer. Y piense también en la variedad de necesidades que hay. Ya en homilética nomás te va a hablar, creo que es en homilética 2 que habla de 6 propósitos particulares del sermón. Y ahí abarcas las necesidades de la gente. Otro lugar también donde puedes recoger más materiales para tu sermón es también analizando, investigando, dice la naturaleza, porque ¿quién no conoce un río, un árbol? Este, entonces, las, el desarrollo, la vivencia de la raza humana en este planeta Tierra. Todo eso puede ayudarnos. El Señor Jesucristo usó muchas ilustraciones de la naturaleza, el lirio, el agricultor, ¿ves? La semilla, la pesca. Está hablando de lo que ellos conocían. Entonces ahí puedes dar ese toque de conexión con el público cuando hablas de cosas conocidas por ellos. O le puedes añadir un plus, pues, ¿no? Por ejemplo, yo cuando predico eh, es Salmo 92 que habla, el justo florecerá como la palmera. Entonces me puse a investigar la palmera pues, y le di es decir, esa información. La gente, sí, la gente lo conoce, la palmera. En la selva lo conocen más, pues, ¿no? Pero hablando del tiempo que viven ese árbol. ¿Cuántos años vive al principio hay variedad de palmeras, no es una sola clase, variedad, sino variedad de palmeras. Lo vas a encontrar en internet, ¿eh? Y entonces, ¿cuántos años puede vivir una palmera? Algunos dicen, a ver, hasta 100 años. Y dice, hay una palmera que tiene una particularidad. Comienza a dar frutos, por decir, a los 4 años, 5 años. Pero a los 50 años, ¿ah? Da sus mejores frutos para exportación. De 50 para arriba. Por eso es una información que se busca, ¿no? Ya se da a la gente, ¿no? Hay diversas clases de palmera. Entonces, luego dice el O sea, cedro. Bueno, sembrar para los nietos. claro. No, Pastor, esto, disculpe, referente a esa planta, la palabra del Señor nos habla sobre una semilla que es tan chiquitita, de la mostaza, nos dice, ¿verdad? ajá, Ajá, y si no me acuerdo bien, creo que dice, si tuvieran fe como ese grano de mostaza. Solamente se refería a la fe, pastor, porque yo a lo que estuve averiguando en internet, tiene varias significados, pues, o sea, dice que puede vivir en lugares desiertas y es muy duro también la semilla y algo por ahí, pues. ajá. Sí, Entonces, pastor, para poder yo hacer un bosquejo o para poder armar un sermón, tengo que buscar los significados posibles de cualquier, o sea, hablando de la mostaza, ¿no? Puedo buscar esos significados que tiene, ¿no? claro. Sí, es necesario averiguar. O también busca el significado de la palabra, porque nosotros hemos asumido el significado de una palabra por la experiencia. Subir, bajar, correr, etcétera.
tiene significados, pero a veces hay otras palabras que lo usamos fuera de su sentido verdadero, su sentido etimológico o su significado etimológico. A mí me pasó que en nuestra, o leí también, ¿no? Leí en la literatura peruana y en nuestro hablar también, los viejitos, así del campo, pero les sale, ¿no? Su oratoria, entonces hablan así de una forma elegante. Y entonces, posiblemente yo escuché pues, en mi niñez, mi adolescencia, por ahí, y se encontraron el hijo, vamos a decir, que se había ido 12 años de la casa con su madre, y se confundieron en un hermoso abrazo, así, es la expresión. Y cuando estaba en el seminario, instituto, entonces hacer un ensayo, crear, pero no crear, decía. Yo creé pues una historia, todo ahí, inventé y luego le pongo ahí, y se confundieron en un hermoso abrazo. Me, me tachó, esa palabra está mal, porque está hablando de confundir. Confundir, ¿qué significa confundir? Es- no es la palabra apropiada. Cuando dos personas que de años se encuentran y se abrazan, ¿qué palabra debes usar? En vez de Se decir conoce. se confundieron en un abrazo así muy emotivo, ¿qué palabra usarías? Ahí es examen Se, de, se, enco- se encontraron, puede ser un abrazo. ya ves, por ahí está bien, ¿sabes? Porque confundir da una idea diferente, ¿no? De confusión. Claro, puede ser y se Se unieron, estrecharon, se se estrecharon. también estrecharon en un abrazo muy afectivo, sí. Pero ese significado le ha dado la cultura, la palabra, el usar la palabra confundir. Es por hablar un poco elegante, pero no significa, semánticamente no significa algo positivo, sino confundir. Y entonces yo le expliqué, dice, no quise decir eso, ¿no? Porque todo el relato, lo que está viendo ahí, mi idea era que, como si se abrazaron bien fervientemente, como si de años, con bastante eh, alegría y todo eso, ¿no? Pero no es la palabra, no es la palabra adecuada, confundir, ¿no? Ya. Así pues, entonces hay que analizar no solo las palabras. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿por qué? Si pones en tu tema, eh, como pregunta de repente, ¿por qué, ¿por qué debemos leer la Biblia? Ya, pregunta, ¿ya? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Y luego empieza a desarrollar las divisiones. Dice, uno, debemos leer la Biblia para crecer espiritualmente. No estás usando bien las palabras ahí. Porque ¿por qué? La palabra ¿por qué? Te está pidiendo razones. ¿Por qué debes leer? Pero estás usando en las divisiones propósitos. ¿Para qué? Entonces la pregunta no sería ¿por qué? Sino ¿para qué debemos leer la Biblia? ¿Ves? En eso tenemos que ser precisos. Una cosa es las razones por qué. Eso está hablando de anterior. Y para qué está hablando del futuro, propósitos. ¿Para qué? ¿Ves? Así hay que analizar algunas palabras que en la Biblia lo usan, pero los escritores,
Y ahí vas a encontrar bastante material. Pablo sobre todo, él hablaba enfáticamente. O sea, su escribir, mejor dicho, para nosotros, porque leemos sus libros, pues, ¿no? Para nosotros su escritura es una escritura enfática. Igualito sería su predicación, una predicación enfática que hacía uso de las palabras calificativas a lo que es una palabra, le ponía un calificativo. Por ejemplo, decía poder de Dios, ya, poder de Dios es el concepto, pero no le habla solamente poder de Dios, sino dice grandeza, grandeza de su poder. Luego dice las noticias, las buenas nuevas del Evangelio, algo así. Por ahí estaba viendo. Hermano, que a mí se me ha dado este trabajo de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Así sería, vamos a decir, la expresión. Nosotros lo entendemos así. Pero él pone las riquezas, me ha dado este trabajo de predicar las riquezas del Evangelio. Entonces está poniendo una palabra enfática. ¿Por qué pone esa palabra? No está hablando solo, voy a dar buenas noticias a la gente, no. Sino dice las riquezas del Evangelio. Eso hay que analizar. Todo eso nos ayuda, hermanos, en conseguir material. Hay que acumular bastante material para que puedas predicar desde la abundancia. También mira tus experiencias según vas avanzando en la vida cristiana. Puedes tener experiencias, ¿no? También positivas como negativas. Hay que aprender también de los errores que hemos pasado y para que otros no pasen por esos errores. Porque ahora, hermanos, a veces sacamos el ejemplo. Dice Moisés. Moisés comenzó su ministerio a los ¿cuántos años? 80 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, a los 80 comenzó su ministerio. Ahora ya no tenemos la vida larga para vivir con Moisés hasta los 120 años. Entonces, la vida es corta. Lo que pasa es que tenemos que aprender de nuestros errores para poder desarrollar más y crecer en el ministerio. Y también de los errores de otros. Hay que aprender, que sea para nosotros lección, que sea para nosotros la reflexión, ¿no? Y tener cuidado de no andar por esos caminos, porque eso nos va a retrasar en nuestro avance en el ministerio. ¿Ves? Recuerda que esas experiencias, dice, úsalo como ilustraciones, pero no para elaborar doctrinas. Nuestra experiencia no hace una doctrina. Nuestra experiencia ilustra una doctrina. O buscamos, vamos a decir, la base bíblica o en la palabra, ¿no? Que pueda ayudar a la gente también a crecer, ¿no? En la vida espiritual que hemos llegado aquí, en el ministerio que hemos llegado. Eso es, pero no creamos doctrinas. A mí me ha pasado así, así debe pasarte a ti, ¿no? Sino lo que dice la Biblia, eso debemos predicar, ¿no? Y hay algunos consejos aquí nos hablan que mínimo estas preguntas se debe hacer. ¿Qué he pensado sobre el tema? ¿Qué he observado? ¿Qué he leído? ¿Qué materiales tengo sobre el tema? Cuando ya tienes estos materiales, entonces ya puedes pensar en organizar todos estos materiales. ¿A dónde le pongo? ¿En qué lugar le voy a poner, ¿no? Y es un proceso entonces de seleccionar ahora, ¿no? Para ya y de repente los conceptos que salieron ahí escritos va a tener ya otra presentación, otra forma, porque ya estás desarrollando bajo un bosquejo. Y este consejo es muy importante, el semillero homilético. En el tiempo en que era todo era escrito, entonces se aconsejaba tener fichas
fichas, ¿no? Sobre temas particulares. O si no, un cuaderno donde puedas poner 2 páginas o 3 páginas, un tema, y los materiales que encuentras ahí vas poniéndole. Ese es tu semillero. Por ejemplo, tienes ideas para evangelismo, entonces lo pones ahí en la sección. Tienes ideas para cumpleaños, sermones para cumpleaños, también para sepelios, ya. Vas guardando esos materiales que lo puedes usar en el momento dado. Ahora en la computadora es más fácil guardar eso, pero debes tener un semillero donde se va acumulando los materiales para diversos temas, ¿sí? Es muy recomendable. Así que donde estés siempre procura captar nuevas ideas. De repente sobre temas antiguos, conocidos, muy predicados, pero puedes tener ahora una nueva manera de presentar ese tema. Y para eso entonces acumula y vaya guardando esas ideas sobre el sermón, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vemos? Muchas gracias por todo. Las 8:21. ¿Ha quedado claro el bosquejo del sermón? Unos minutos para ver el bosquejo de alguien que me ha enviado. Isaías, ¿qué más? Yeye, ¿qué más me ha hablado? Junior te han enviado su bosquejo. A ver, vamos a ver de quién es su bosquejo, ¿sí? Voy a compartirlo. El mío, ¿Y usted cuál es? A ver. Uy, acá está. Ay, ay, ay. Mm, mm. Ya, a ver ya. Tarea 1, seminario, decía. Voy a compartir. ¿A dónde está? Compartir. Este es tu sermón, Yeye. Las 7 abominaciones de Dios, acciones, actitudes que Dios aborrece. Cada uno ha hecho diferente. Ese es el segundo texto. El primero era de Proverbios, ¿no? 13, 28. Ya. A ver, 3, 13, 28. Aquí hay varios versículos. Es el texto, 16, 17, 18, 19. Esos 4 versículos es un pensamiento completo. Por eso entonces se usa para un sermón textual. Lo que han hecho, la mayoría han hecho un sermón temático. Es el caso. El sermón debería salir de solamente el versículo, pero lo han hecho temático, entonces por eso han usado bastantes textos de ahí, ¿no? Yo le dije, si vas a usar un texto de otro libro, solamente es para que lo leas, si lo lances, porque eso refuerza la idea, sencillamente. No te detengas a explicar, porque te va a faltar tiempo. Ya. Aquí, a ver, en esto ha sido un poco difícil el poder
sacarle un tema del texto, porque está hablando de 7 cosas, dice que aborrece Jehová, 6 cosas, ¿no? 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, o sea, 7, pues, ¿no? Es el máximo de las divisiones, 7. Y lo que han tomado nota, la mayoría, que dice aborrece, aborrece, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que han sacado la mayoría. En- a ver, aborrece. Esto sube a categoría de tema y ahí lo puedes hacer. Después, ¿cuál era la gracia en que esas 7 cosas ustedes lo conviertan en divisiones principales? Por ejemplo, no solamente pongas los ojos altivos, por decir, ese es el texto. Ese es el texto que dice los ojos altivos. Pero ¿de qué nos está hablando los ojos altivos? Los orgullosos, pastor. Ahí está bien. El orgullo entonces. Y si ponemos como aquí hay 7 abominaciones que Dios aborrece. En las 7 abominaciones o actitudes serían, ¿no? Y actitudes. Ya, también podría repetir. Mejor así. Las 7 abominaciones que Dios aborrecía. Entonces, no solamente poner el- este es el texto, pero este texto lo convertimos en una frase para nuestra división uno. Sería entonces el orgullo, 7 abominaciones que Dios aborrece. Primero, el orgullo sería, ¿ves? El- y luego también ya sería la lengua mentirosa. Pero ¿en qué está el desafío? En que ese orgullo vas a desarrollarlo con el texto, porque allí hay material. Después que has desarrollado el texto, ya puedes ayudarte con otros textos. Pero eso es como decir de pasadita, de refuerzo, nomás, ¿no? Eh, Entonces, aquí puede decir el orgullo. La lengua mentirosa es la mentira. ¿Ves? Las manos derramadoras de sangre inocente, ¿qué es? Homicidio. Manos, Los asesinos. los asesinos, ¿eh? Las manos derramadoras de sangre inocente, ¿ves? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos inicuos. Ahora aquí hay cuando analizas, ¿no? Este, Otro. Ahí dígame. podría ser también la ociosidad, porque la ociosidad dice que es cuando el ser humano está ocioso, empieza a maquinar, ¿no? Dice. Piensa, está bien. Eso está bueno, eso está bueno. Corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahora aquí hay que ver, mira, le pones ya pensamientos inicuos, pensamientos perversos, así, pensamientos pecaminosos ya. Pero lo vas a desarrollar las subdivisiones. ¿Por qué dice aquí el corazón que maquina? ¿Por qué no dice el cerebro? El Porque del cerebro, corazón, pastor, el corazón, es el receptor o es el cofre donde se almacenan todas las cosas, sean buenas, sean malas. Entonces, según la Biblia, el corazón también piensa, casi digo ajá, piensa, ahí va, ¿ves? El y corazón el también. corazón piensa. Y entonces, eh,
pareciera que el corazón es quien transmite a la mente, pues, algo así. Entonces ahí desarrollas esos pensamientos inicuos no es solo por el cerebro, sino es porque el corazón está malo, entonces ya va a afectar los pensamientos. ¿Ves? De ahí sacas. Los pies presurosos para correr al mal, al pecado, a la maldad. ¿Qué pecado es ese? ¿Qué abominación es? Los pies presurosos para correr al pecado. Como alguien dijo, fútbol. El fútbol. No, eso no es. Aquí lo Se dice puede luego. pensar, se puede pensar varias clases de pecados ahí, pastor. Claro, pies Uno presurosos. adulterio, por decir uno adulterio, uno a robar también, Claro, sí, pastor. Porque porque habla de pecado. Este texto habla de pecado solamente, de la Maldad. inmoralidad, de la crisis espiritual de la persona que está Ajá. sin Cristo. Y entonces la persona que está sin Cristo, ese texto termina que va rápido, a prisa, a cometer cualquier pecado, al Ujú, pecado que ya decidió su corazón, por decir. ajá. Entonces, ¿qué pecado sería aquí? Mm, a ver, la maldad, para hacer la maldad, pero para hacer la maldad hay una prontitud, hay un esfuerzo. Las, las adicciones. Bueno, también, este, adicciones, como el adicciones. pastor dice cualquier pecado, pero de acuerdo a esto, yo puedo poner un ejemplo de lo que hemos estado viendo, los asesinos, por decir, ellos también pueden tener esa iniciativa, pues, porque sus pies te llevan a eso. Ujú, ya. Es el pecado, ya, vamos a usar un texto un pensamiento del Jesús habló, personas que aman la oscuridad, la maldad. Son esas personas presurosas. Mira, nadie le paga para, para esforzarse, para hacer cosas malas. Su naturaleza lo impulsa a hacer cosas malas. Ahí no hay pretexto, que estoy cansado, no he trabajado, mira, he tenido horario de noche, ahora me toca dormir, ¿no? Es- pero para hacer el bien a veces hay excusas, ¿no? Entonces aquí hay que poner un pecado que, como decir, que es algo que es adicción o que ya es una opresión, una esclavitud para la persona. El Podríamos testigo decir, pastor, que es para su propio beneficio, también, porque pero yo También he considerado en uno de ellos, dice, muchas veces corren rápido a derramar sangre inocente por sus propios beneficios. el sicariato. En un punto acerca de eso de los pies presurosos para correr el mal. puede ser, ¿ves? En- no, dice, este es alguien que está vivo para hacer el pecado, según Romanos 6, pero nosotros dice ya estamos muertos para el pecado, no nos atrae, no nos llama la atención. Considerados muertos al pecado, ¿no dicen? Pero este está vivo, activo para la maldad. Ya, el testigo falso que habla mentiras, ya parece que repite, pero aquí está enfocado cuando es testigo falso a una persona en un ambiente judicial. Testigo falso que habla mentiras.
Entonces le va a hacer daño a esa Sí. persona. La lengua mentirosa va a mentir de todo, varias cosas, pero esto está enfocado en Lo el que se puede daño. entender que se puede entender Culpar las al personas que son compradas. Ujú. Que la intención es de que lo que habla le va a hacer daño a una persona en particular. De eso habla, el testigo falso. Si él hablara la verdad, de repente no causaría daño a esa persona. Pero eso sí No, es. porque dice testigo falso. Ajá. Ahí es el chisme. Y el que Lo siembra que ahora se discordia, compra, pues, ajá, se compra se compra la al testigo conciencia, falso. se compra la Claro. conciencia. Y el que siembra discordia entre hermanos es este es lo contrario del pacífico, pues. Ese es violento, Mm, el que busca claro. pleito. tutor. Que lo hace ya con ese pensamiento de hacer daño nada más. Ah, Divisionista. también siembra discordia entre hermanos. Entre hermanos. Entonces, En ¿eh? mi desarrollo he puesto el ejemplo del ángel que se rebeló contra Dios. Ah, que siembra discordias. Ahora, este pasaje es para describir la condición de una persona sin Dios, sin Cristo. Entonces, en Amén, gloria a Dios, sí. todo este mundo que está viviendo, no va a ser feliz, pues. No vive con sabiduría, porque Proverbios nos habla de vivir con sabiduría en esta tierra. Claro. Claro. Proverbios habla de eso, pues. Habla del sabio y del necio, pues. Ajá. Y el sabio toma buenas decisiones en esta tierra y por eso es feliz. Pero en cambio Amén. el impío, el necio, ¿no? Toma decisiones malas y no mide las consecuencias de sus acciones y después le va a alcanzar todas esas acciones malas, le va a alcanzar en su vida. Ujú. Sí, esto es Así bueno es. para escribir. Pero al En, final, en Proverbios, sigue sí, hermano. en Proverbios también habla en dos capítulos, habla en el 14 y el 16, que dice que hay camino que parece derecho al hombre. Eso es lo que me gusta esa palabra, parece derecho al hombre, Mm, pero es camino de perdición. ya, Sí, siga, pastor. ya. Ahora, si tú te apegas a tu texto y lo desarrollas, aquí estás Ujú. describiendo el problema. Pero nosotros Del hombre, sin Cristo. claro, pero como nosotros llevamos solución, entonces en la conclusión tienes que presentar la solución a estos problemas. Amén. Claro, Que está allá en los evangelios, claro, no uno por uno, sino a todos. El problema aquí a, no es a todo, a todo universal ya. claro. Y eso es, porque no debemos quedarnos solamente hablando del problema. A veces somos buenos en hablar el problema, pero hay que darle solución. Lo que la gente necesita es no salir de esa cárcel del pecado y mostrarle entonces que este tipo de conductas, Dios aborrece, no está contento, ¿sí? No va a tener el favor de Jehová en esa conducta. Por misericordia Dios hace cosas, por ejemplo, las bendiciones naturales, hace salir su sol para buenos y para malos. Pero otra cosa Ujú. es la bendición muy particular que puedo recibir yo de su gracia especial. Eso es ya particular porque he abierto mi corazón a Dios y le he dado lugar para que Él gobierne mi vida, ¿no? Pero cuando estamos sin Amén. Cristo solamente tenemos la misericordia de Dios y por eso estamos vivos. Y por eso comemos y por eso todavía como si podemos realizar proyectos en esta tierra, pero esa es la misericordia de Dios. Entonces, el asunto es presentar solución a este problema. Y ahí es donde entra la palabra de salvación.
Ya. Yo lo veo, pastor, mi humilde tema que le puse es la esclavitud, Ajá. porque revisé cuando el Señor dice el que es esclavo, no, el que hace pecado es esclavo del pecado, dice. Y Ok. ahí en ese texto habla de que es esclavo, que Mm. no puede salir, no puede ser libre. Pero para que precises tu tema, la esclavitud del pecado, así. Ah, Entonces, ya, ya, pastor. claro, ya estás enfocándote más preciso, Ya. ve. Ujú. Ujú, sí, Mm, ya, ese, ¿no? Y estos materiales, cuando analizas un tema, te va a salir bastante material. No significa que todo ujú, lo que encuentras tienes que ponerlo en el bosquejo, porque puede quedar, esos materiales que tú has encontrado, puedes quedar para otros bosquejos, pero en la ujú. misma línea, pues. Porque aquí dice 7 abominaciones, 7 pecados, crueldades, ¿no? Puede ser, y ya en el otro presentas ya desde otro enfoque, ¿ve? Con el mismo texto, partiendo del mismo texto, pero ya presentas otro sermón. Eso es lo que se puede hacer aquí, ¿no? Con este texto, ¿no? Ya, Amén. Sí, es muy profundo, muy profundo. sí, Es un tema evangelístico. sí, bueno, muy bien. Así, bueno, dejando. Nos ponemos de acuerdo para el día sábado. Sábado pueden madrugar, Presencial, presencial, hermano. madrugar, Madrugar, sí, desde las 5 de la mañana. presencial. ¿Dónde está Isaías? Isaías no está. Isaías no está. ¿Qué hora levanta Isaías? Como dice que el sábado es feriado, fiestas patrias, dice. A las 8 se levantan. Santo Ya sábado. dejó la nómina. Este, podemos comenzar a las 7, porque a las 11 ya tengo un compromiso. Yo. Voy a casar a 2 personas que están cansados de su juventud. Como Isaías. Ya, entonces se van a ¿Cómo sí. dice? Que se anime Isaías, a eso lo casi Isaías. Está bien, pastor, está bien. Ya, Dios De mediante a pasada, las 7, pastor. Está pasada nos bien, vamos. pastor, a las 7. ¿Quién tiene la llave? Yo tengo, Gis, pastor. Ah, ya, ya. Entonces yo pensaba que el pastor Vilela tenía que venir. Ya. Si tiene la llave, entonces ya podemos avanzar, fe. Cuando él llega ya estamos avanzando, fe. ¿Ya? amén. Ahí voy a llevar Amén, pastor. otros materiales. Tomamos el cafecito caliente, vamos a las 9 entonces, No, 10, fe. al frío. Ah, ya, A las 10 se tomamos. va a enfriar. Este es un libro chiquito. Ya, Sermones, ¿qué dice más? Chiquito. sermones, bosquejos de la Biblia. Ya, Aquí hay más ¿de cuántos? No dice 13 tomos en uno, pero está de toda la Biblia hay sermones. Y de ahí vamos a hacer ejercicio, pues. Con esto podemos hacer ejercicio de matemáticas. ¿cuánto está? No he visto. Ya, ¿Cuánto está su precio? ay, Para que compre Isaías, ve. ah, no está su papelito. Se ha movido. Tienen que ver la lista. Se ha caído su papelito ahí. Bien, ¿Qué nos tal? vemos ¿Son buenos? entonces. Ya, pastor, bendiciones. Buenas noches, hermano. Ya, vamos Pastor, a, Ah, por 28, pues, rebaja el precio. ya, vamos a orar, hermano. Padre amado, muchas gracias por habernos ayudado, Señor, en este tiempo. Bendice, Señor, este ministerio que nos has dado de la palabra, Señor, para enseñar, para predicar. Dios bendito sean, Señor, tu sabiduría, tu gracia, dándonos las habilidades necesarias, Señor. Gracias, Padre. Todo el honor y la gloria sea para ti, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Amén. amén.
Amén, hermanos, amigos, compañeros de milicia, bendiciones. Bendiciones, pastor. Dios me lo Amén. bendiga. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, siervos. Amén. Bendiciones, Isaac. Nos vemos el sábado, Isaac. Bien, pastor. Levanta más temprano, Isaac. Mis Gloria. gallinas no cantan todavía, pues. Venga las gallinas a un costado. Gloria No a hay Dios. nada, por eso no es despertar. Ya, pastor, nos vemos. Bendiciones. Bien, chao, chao. Bendiciones. Aquí está Bendiciones, pastor. mi compañera de estudio. Mira, Eh, se sube a mi escritorio. Dios lo bendiga. Chao.